el señor secretario da la lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual informa sobre gestiones en relación a repatriación de connacionales varados en Nueva Zelanda y Argentina. Oficio del director de Asuntos Parlamentarios, a través del cual comunica que nuestra embajada en Perú fue informada de la nominación del diputado señor Jarpa para participar en la conferencia virtual denominada Experiencias de Celebraciones Bicentenarias de Argentina, Chile y Colombia. Oficio del señor ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual informa sobre gestiones realizadas por Cancillería en el caso de ciudadana chilena detenida en Irlanda. Memo del señor Luis Salinas, ex director de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual comunica que el día 16 de septiembre dejó su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir nuevas funciones como cónsul general de Chile en Montevideo. Agradece el apoyo y la colaboración de las señoras y señores diputados e informa que como director subrogante asumirá el señor Renato Valdivia. Y por último, señor presidente, carta del primer vicepresidente de la corporación, diputado señor Francisco Undurraga, por medio de la cual solicita que la comisión recabe y tome en consideración los acuerdos que señala en relación al reciente informe de la ONU sobre Venezuela. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Solo un comentario a raíz de la carta que nos ha enviado el diputado Undurraga, donde pide que la comisión se pueda manifestar sobre la situación de Venezuela. Yo pediría que la pudiéramos ver al término cuando terminemos, para escuchar y concentrarnos en la exposición principal, que es escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, y después abordamos ese tema. ¿Te parece, diputado Undurraga? No hay un problema. Y ya, muy bien. Solo recordarle, presidente, a todos los miembros de la comisión que la carta está a vuestra disposición en el WhatsApp de la comisión. Muy bien, acordado. Dicho aquello, esta sesión ha sido convocada especialmente para que el gobierno fije su posición en relación al acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Y en ese aspecto tengo entendido que ya contamos con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Sí. Y también contamos con la presencia a la distancia de la diputada Carmen Ger, diputado Isacor, el diputado Vladimir Mirosevic y el diputado Ibáñez. Quiero señalar que también nos acompañan como miembros de la Comisión de Medio Ambiente el diputado Torrealba y Labra, y están presencialmente aquí en la comisión la diputada Francesca Muñoz, la diputada Maya Fernández, el diputado Pablo Undurraga, Francisco Undurraga y el diputado Pablo Vidal. Quiero advertir, ya que el presidente Félix González me hizo llegar en la mañana una nota donde solicitaba la posibilidad de hacer comisiones mixtas o conjuntas entre Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, que lamentablemente esta comisión no había tomado aquel acuerdo y por tanto no tenía autorización yo para permitir aquello. Así que vamos a sesionar como Comisión de Relaciones Exteriores y valoramos la presencia de los diputados y miembros de la Comisión de Medio Ambiente, y como siempre ha sido en esta comisión, los trataremos de la mejor manera posible para que se sientan como en su casa. ¿Ah? A lo mejor nunca en su vida habían sido tan bien tratados como los vamos a tratar hoy día en esta comisión, y probablemente les llame la atención a ellos tanto cariño, tanto amor que le vamos a entregar. ¿Ah? Porque hay que pedir autorización y no lo acordamos. No, es que tienen prioridad para pedir la palabra a los diputados de la comisión y en segundo lugar de los de Medio Ambiente. Por eso que les vamos a dar harto cariño. Les vamos a dar el mayor cariño posible para que se sientan. ¿Presidente? Sí. Muy bien. Diputado Isacor ha solicitado la palabra. Sí. Presidente, moción de orden. ¿Usted autorizó al vicepresidente de la Cámara que esté sin chaqueta? Y el secretario también. Y el secretario también. No sé, lo mínimo. Es que como están los miembros de Medio Ambiente,
relaja se relajó un el poco. ambiente. Ya, está bien. Como están los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, se aprovechan de relajar aquí Sí, en la pues. comisión nuestra y pierdan ciertas formalidades propias de esta comisión. Gracias, presidente. Muy bien. Señor ministro, tengo entendido que está por ahí. ¿O no? No lo veo. Sí, ¿por aquí estamos o no? ¿Se ve? ¿Ahí está? A ver, Ahí. Ah, ya. Bueno, un gusto tenerlo una vez más en nuestra comisión, ministro. Y como usted sabe, es la oportunidad donde usted nos va a fijar la posición del gobierno en relación al acuerdo de Escazú, a pesar de que ya hemos tenido noticias anticipadas sobre la materia. Pero qué mejor que escuchar la opinión oficial del gobierno sobre este aspecto. Debo señalarle que también nos acompañan, además de los miembros permanentes de la Comisión de Relaciones Exteriores, algunos participantes y miembros de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Ya? Así que le ofrezco la palabra, ministro. Tengo entendido que está usted, no la ministra de Medio Ambiente, ¿no? sí, pues. Aquí estoy. Ah, está ahí, perdón, que Tanta gusto mascarilla. saludar a la ministra también. Igualmente, pues, presidente. Muchas No, gracias por estar con nosotros también. Sí, presidente. A ver, una cosa de forma, diputado. Vidal. Sí, presidente, una consulta a propósito de que estaría algunos sistemas de la Cámara caídos. Me avisan que no se está viendo la transmisión de la comisión por el sitio web de la Cámara. No sé si ustedes tienen información de si estará transmitiendo por YouTube o por algún, o va a quedar el registro para después. Esa está funcionando ahora. Y también en el sitio online Cámara de Diputados en YouTube. Dígalo. Ya, entonces sería en democraciaenvivo.cl, igual no está saliendo. Y en Online, Cámara de Diputados. Cámara de Diputados de Chile en YouTube está en vivo. Ok. Muy Vale. bien. Gracias. Dicho aquello, ministro, le ofrezco la palabra a usted para que intervenga y fije la posición del gobierno sobre el acuerdo de Escazú. Aprovechamos de saludar también a la diputada Catalina del Real y al diputado Harpad, que están ahí. Ministro, Sí, presidente. Sí, presidente, muchísimas gracias. Decirle que estamos junto a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para efectivamente dar lugar a una presentación que fue la que precisamente convinimos con usted y con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores hace ya varias semanas atrás. Nosotros quedamos en esa oportunidad, usted recordará, de que precisamente en el día de hoy, día 22, íbamos a dar a conocer los planteamientos del gobierno en relación al acuerdo de Escazú. También tuvimos esta conversación con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, y claro, entiendo que se produjo algún tema administrativo, pero entiendo que están convocados a esta presentación también los miembros de la Comisión de Medio Ambiente. Tal como habíamos señalado, presidente, hicimos llegar en forma oportuna un documento que contiene la argumentación del gobierno en esta materia, tanto en los aspectos que son propiamente de carácter ambiental, a los que se va a referir la señora ministra del Medio Ambiente, como aquellos aspectos que inciden en los temas que podríamos denominar de contingencia internacional. En forma muy sucinta, simplemente señalar que cuál es el estado actual de este tratado. Como usted bien sabe, los miembros de la comisión conocen, el próximo día 26 de septiembre culmina el plazo original para los efectos de suscripción del acuerdo, y se encuentra pendiente también el trámite de ratificación, que es aquel con el cual el tratado entra en vigor. Tal como dice el documento que hemos acompañado a la comisión, no se ha completado aún los 11 países que son necesarios para que, en definitiva, previa ratificación, el tratado entre propiamente en vigor. Solamente hay 9 países que hasta ahora han suscrito y han ratificado el acuerdo, y se está llevando adelante en diversos países. Particularmente nosotros hemos seguido el trámite que se realiza en Colombia, en México, en Argentina y también en Perú, un debate legislativo bastante interesante en relación a los términos del acuerdo.
Tal como es importante señalar, aquí no estamos frente a ningún plazo fatal, presidente, y eso es absolutamente importante de dejarlo establecido. Con posterioridad a la fecha del 26, cualquier país puede suscribir el acuerdo y posteriormente someterlo, si así lo estima, a los trámites de ratificación. Vuelvo a señalar en forma muy sucinta, porque el conjunto de nuestra argumentación se encuentra contenido en el documento que ustedes conocen, y casi telegráficamente yo podría señalar que, y esta es una materia que no hay problema que la ahondemos más adelante, que Chile tiene ya una legislación moderna y muy completa en relación a los derechos a los que se refiere Escazú. Señalar que de la sola lectura de este tratado queda en evidencia que en muchos casos el tratado se refiere a materias de gran importancia de manera vaga y ambigua, y particularmente en forma indefinida e imprecisa en términos de las obligaciones a las que se compromete el Estado que en definitiva lo suscribe y ratifica. También en nuestro documento hacemos ver cuáles son las implicancias, particularmente en virtud de una eventual autoejecutabilidad, tendría el acuerdo en términos de los impactos en la legislación doméstica, y ya esto me voy a referir para posteriormente darle la palabra a la señora ministra del Medio Ambiente, hacer ver que en definitiva el acuerdo expone al país a la contingencia de demandas internacionales por razones ambientales, lo que desde nuestro punto de vista, y particularmente considerando los términos de este tratado, implica una afectación grave de su soberanía en materias que son fundamentales para el desarrollo. Y en ese sentido, presidente, y vuelvo a decir en forma muy sucinta, hacer presente lo siguiente, hacer presente que de aprobarse Escazú, Chile puede ser arrastrado a tribunales internacionales y por ende verse afectada su soberanía por supuestos incumplimientos de obligaciones ambientales muy imprecisas, lo que hoy no ocurre, en los siguientes casos que a continuación detallo. En primer lugar, ante la Corte Internacional de Justicia. Como todos los miembros de la Comisión saben, un Estado parte del Pacto de Bogotá podría demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia invocando el supuesto incumplimiento de obligaciones ambientales provenientes de Escazú. Y para ello, solo debería acreditar que se han agotado las instancias de negociación entre las partes y que las obligaciones reclamadas son posteriores al año 1948, lo que en este caso es absolutamente evidente. Por lo tanto, ahí tenemos un primer caso de contingencia, podríamos llamar, judicial internacional. Y en segundo lugar, también un Estado parte del Pacto de Bogotá puede demandar a Chile en ejercicio de la llamada protección diplomática, es decir, cuando asume la defensa de un nacional que no ha obtenido, en opinión de ese Estado, en la justicia chilena, el cumplimiento de presuntas obligaciones que provendrían de Escazú. De manera que abrimos un espacio de contingencia judicial internacional que tiene las características que he señalado. Y al mismo tiempo, presidente, se abre un espacio de contingencia judicial internacional en lo que dice relación a la posible participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto podría ocurrir de dos maneras. A través de la Comisión Interamericana, en dos casos. En el primer caso, por requerimiento de un Estado parte del sistema interamericano, que también invocaría la protección diplomática en relación con el eventual incumplimiento de estas obligaciones a las que hemos hecho referencia, que es la misma situación que antes expliqué. Y en segundo lugar, por petición de privados, de personas, grupos de personas, organizaciones de la sociedad civil, que reclamarán que el Estado de Chile ha incumplido estas obligaciones de Escazú, invocando el artículo 26 de la Convención Interamericana, siendo también como requisito el haber agotado las instancias judiciales internas. Y también otra contingencia, el país podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directamente por un Estado a través de lo que se denomina opinión consultiva, lo que de alguna manera también, por cierto, tendría que ver
con la interpretación que el país le esté dando eventualmente a este tratado. En consecuencia, presidente, en este aspecto, simplemente reiterar lo que ya se ha señalado. Las materias de Escazú están contenidas desde nuestro punto de vista adecuadamente en la legislación chilena. El acuerdo, por la forma en que finalmente fue redactado, tiene las características que ya he señalado, y eso tiene una implicancia concreta en términos de la legislación doméstica, generando desde nuestro punto de vista espacios de alta incertidumbre, y también tiene estos efectos en el ámbito internacional que he señalado. Así que, si usted me permite, presidente, me gustaría que pudiera ahondar en estos comentarios también la señora ministra del Medio Ambiente. Muchas gracias, ministro. No hay ningún inconveniente. Ministra Smith tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, canciller. Por su intermedio, presidente, y tal como ha señalado el canciller, en el día de hoy entregamos a esta comisión un documento con un análisis exhaustivo, detallado sobre el Tratado de Escazú. Quiero señalar con mucha claridad, apoyamos y estamos plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los fundamentos ambientales, bases del Tratado de Escazú. El problema es la forma en que quedó finalmente redactado este tratado, la que introduce importantes incertidumbres que no son posibles de solucionar, ya que este tratado no admite ningún tipo de reserva. Chile cuenta con una legislación ambiental que es pionera en la región, ya lo señalaba muy bien el canciller. El año 2010, Chile modernizó toda su institucionalidad ambiental para cumplir con el más alto estándar recomendado por la OCDE. Desde el año 2012 tenemos tribunales ambientales independientes y especializados. Contamos con procesos de participación ciudadana normada y obligatoria de acuerdo a la ley 19.300 y una ley especial de acceso a la información y transparencia para garantizar justamente la transparencia de los actos de la administración del Estado a todas las chilenas y chilenos. El problema de Escazú, por lo tanto, no está en las temáticas que aborda. El problema de Escazú no está en el acceso a la información. El problema de Escazú no es la participación ciudadana. El problema de Escazú no está en el acceso a la justicia ambiental. El problema de Escazú está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y amplitud en que quedaron redactados algunos de sus artículos, sumado al carácter supralegal de este tratado, es decir, que se aplica por sobre toda la legislación nacional, así como el hecho de que no permita hacer ningún tipo de reservas, genera una grave incertidumbre jurídica en cuanto a la legislación interna a aplicar en nuestro país y expone al Estado de Chile a ser demandado internacionalmente, llevándolo a tribunales internacionales para la resolución de conflictos internos producidos en el territorio nacional por ambigüedades en su aplicación. Quiero ser muy clara, la decisión de no firmar el texto final de Escazú, en la forma que este texto quedó redactado, no es una decisión del Ministerio del Medio Ambiente, sino una decisión de todo el gobierno, sin excepción. Una decisión compleja, sin duda, una decisión basada en un análisis largo y profundo, que busca cumplir con la obligación de que al comprometer al Estado de Chile se haga en forma responsable y prudente, sin generar una incertidumbre jurídica con importantes efectos para nuestro país, en especial en el difícil momento que enfrentamos hoy con la pandemia. Apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile, que establece que la firma de cualquier tratado internacional es facultad exclusiva del presidente de la República, quien, por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas, debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país. Como gobierno no solo apoyamos todos los fundamentos ambientales de Escazú, sino que hemos impulsado con fuerza la transición a un desarrollo sustentable, inclusivo, bajo en emisiones y resiliente al clima para Chile, siendo este
uno de los ejes de trabajo, como ha sido reconocido internacionalmente. Impulsamos la carbono neutralidad de nuestro país. Enviamos a este Congreso la Ley Marco de Cambio Climático, siendo el primer país de toda América Latina y el primero en vías de desarrollo del mundo que establece por ley la carbono neutralidad al año 2050, un proyecto de ley que tuvo un extraordinario e inédito proceso de participación ciudadana anticipada, que permitió mejorar fuertemente este proyecto y que en un trabajo conjunto con este Congreso estamos impulsando para sacar adelante con suma urgencia, y quiero trabajar y agradecer el extraordinario trabajo que está realizando en la Comisión de Medio Ambiente de este Senado justamente para perfeccionar en este proyecto y poder sacarlo adelante. También eliminamos las bolsas plásticas del comercio en todo el territorio nacional. Más de 5.000 millones de bolsas plásticas en estos 2 años han sido eliminadas de nuestro territorio, también siendo pioneros en esta materia de enorme impacto ambiental. Logramos la aprobación unánime en el Senado para eliminar todos los plásticos de un solo uso de nuestro país, también un importante trabajo conjunto con el Congreso. Establecimos el plan de cierre de todas las centrales a carbón para descarbonizar nuestro país e iniciamos el cierre inmediato de las primeras centrales a carbón de Chile. Protegimos los humedales de nuestro país, impulsando soluciones basadas en la naturaleza, protegiendo más de 220.000 hectáreas de humedales en nuestro país en estos 2 años. Sacamos adelante la norma horaria de dióxido de azufre, la primera norma que establece límites horarios para el dióxido de azufre en Chile. Impulsamos la electromovilidad, convirtiendo a nuestro país en un líder en la materia, y a Santiago en la ciudad con más buses eléctricos y limpios, ¿verdad?, del mundo fuera de China. En abril pasado, en medio de la crisis del COVID y mientras otros países retrocedían ambientalmente, en Chile presentamos nuestra nueva contribución nacionalmente determinada, nuestra NDC actualizada, y lo hicimos con una enorme participación ciudadana y con una contribución de la ciencia que quiero especialmente reconocer y agradecer. Hicimos esta actualización con una fuerte ambición, como lo han reconocido diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra nueva NDC establece por primera vez en una NDC un pilar social, como base para la implementación adecuada de nuestros compromisos de acción climática y una estrategia de transición justa para el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica nacional, y establece con claridad cada compromiso de mitigación y adaptación y su aporte al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible con una participación activa e inclusiva. Impulsamos con fuerza los objetivos de desarrollo sostenible, logrando que este año 2020 Chile obtuviera el primer lugar de toda Latinoamérica en el ranking de sustentabilidad global y la posición número 28 a nivel mundial entre los 193 países del mundo, superando a grandes potencias como Italia, Australia y Estados Unidos. Y para reactivar el país post-COVID y generar urgentes empleos que justamente la ciudadanía de nuestro país necesita, impulsamos una reactivación sustentable post-COVID con un importante pilar de inversión pública donde no solamente todos los proyectos cumplirán con toda la normativa ambiental vigente, sino que además un 30% de la nueva inversión será destinada específicamente a proyectos sustentables para mitigar y adaptar a nuestro país al cambio climático, lo que contribuirá a la creación de empleos verdes que permitan acelerar nuestra transición hacia un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sustentable. Confío que en esta comisión se está escuchando plenamente lo que estamos señalando. Apoyamos todos los fundamentos y principios de Escazú. Todos estamos de acuerdo con el fondo de Escazú. Pero también sabemos que para desarrollarnos sustentablemente debemos generar certezas que permitan aplicar estos principios con certidumbre para todos y todas. Para avanzar en participación ciudadana, en julio del año 2019 presentamos un proyecto de ley que modifica nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, extendiendo la participación ciudadana obligatoria a todo proyecto, tanto para las declaraciones de impacto ambiental como para los estudios de impacto ambiental, de forma clara y cierta para todos los actores, sin generar judicializaciones internacionales que afecten la soberanía de nuestro país ni expongan al Estado de Chile a tribunales internacionales por ambigüedades de interpretación en conflictos de carácter interno.
Apoyamos plenamente los fundamentos ambientales de Escazú. Sin embargo, la ambigüedad y amplitud en que quedaron redactados algunos de sus artículos, sumado al carácter supralegal de este acuerdo y el hecho de que no permita ningún tipo de reserva, generan importantes incertidumbres jurídicas para Chile. Consideramos avanzar en la firma de un tratado de participación ciudadana, transparencia y acceso a la justicia ambiental con un estándar de claridad y certeza mayor al establecido actualmente en Escazú, que promueva y resguarde un acceso oportuno y apropiado a la participación de toda persona y agrupación de personas en la gestión medioambiental a nivel nacional, regional y local, entregando certeza y claridad a todos los actores sin exponer al Estado de Chile a tribunales internacionales por ambigüedades de interpretación en conflictos internos. Para terminar, solo reiterar por su intermedio, presidente, para que no quede ninguna duda, apoyamos y estamos plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los fundamentos bases del Tratado de Escazú, con todos. El problema es la forma en que quedó finalmente redactado el Tratado de Escazú, lo que introduce importantes incertidumbres que no son posibles de solucionar, ya que este tratado no admite ningún tipo de reserva. Para profundizar en los aspectos técnicos y jurídicos de lo señalado, quiero dar la palabra al subsecretario de Medio Ambiente, señor Javier Naranjo. Muy bien. Como es pariente mío, le vamos a dar la posibilidad de Muchas gracias, presidente. Darle la oportunidad, sea breve, eso sí, porque los diputados están ansiosos a hacer muchas consultas. Claro. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Relaciones Exteriores y, por supuesto, también a nuestros ya conocidos diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente que se encuentran presentes en la sesión. Señor presidente, yo quisiera profundizar en algunos aspectos técnicos que están en el documento que ya les fue entregado a ustedes y que por supuesto ustedes conocen, de manera de no poder tener que reiterar cada uno de todos los argumentos que están expuestos, sino que me gustaría profundizar básicamente en tres grandes puntos que a nuestro juicio son súper relevantes para que esta comisión tenga la vista un poco y entender la postura que ha fijado el gobierno de Chile. El primero de ellos radica en la indefinición de los principios que contempla el acuerdo de Escazú. Lo que nosotros hemos manifestado en nuestro documento, por su intermedio, presidente, a las diputadas y diputados, es que estos principios, al no estar definidos en nuestra legislación chilena, podemos encontrar tres tipos de principios que se aplican en nuestro ordenamiento jurídico, o más bien dos y un tercero de dudosa aplicación. El primero, que son de aplicación indirecta, que en este caso son los contenidos en la legislación ambiental chilena, específicamente en el mensaje de la ley 19.300, donde se destacan principios como el participativo, el preventivo, la gradualidad, la eficiencia, la responsabilidad y, por supuesto, el contaminador pagador. Pero también existen otras técnicas legislativas donde hay principios que se contienen expresamente en el cuerpo legal. Dentro de estos principios en materia ambiental, hoy día, tenemos la ley de responsabilidad extendida del productor, que en su artículo 2 consagra expresamente principios que tienen aplicación directa sobre la normativa. ¿Cuáles son estos principios? Son el contaminador pagador, gradualismo, inclusión, la jerarquía en el manejo de los residuos, la libre competencia, el participativo, el preventivo, la responsabilidad del generador de un residuo, transparencia y publicidad y trazabilidad. Pero sin embargo, existe un tercer orden o un tercer tipo de principios que son aquellos que se aplican o podrían aplicarse ante un eventual vacío legal. Y esta justificación nace de la Carta Fundamental, específicamente del artículo 76, del deber de inevocabilidad que tiene el juez en cuanto debe siempre debe resolver el asunto sometido a su conocimiento. Pues bien, entonces, la pregunta que me imagino que los miembros de la comisión asociada a esta materia tienen es: ¿por qué esta materia es compleja? La materia es compleja, señor presidente, porque justamente existen principios que al no estar definidos podrían aplicarse contra el texto expreso de la ley o contra el espíritu de la ley chilena. Tanto es así que el artículo 4.8 del Acuerdo de Escazú señala expresamente que la implementación se debe adoptar de la manera más favorable al pleno goce y respeto de los derechos. Y no sabemos exactamente qué es lo que aquello significa. Incluso el día de hoy, un connotado abogado, Clemente Pérez, en una columna en el diario Financiero, se refiere al punto. Y lo que señala él,
si bien él señala que uno debe tender a la firma del acuerdo, dice lo siguiente, dice, este acuerdo contempla principios ambientales no recogidos hasta ahora en nuestra legislación, lo que significa tomar una decisión que se debe elegir la interpretación más favorable al público. Lo que sea que signifique eso. El acuerdo de Escazú no se da la molestia de definir estos principios, dicho sea de paso, reconoce este abogado. De esta manera, el problema de los principios, como inspiradores del acuerdo y como guía para toda la interpretación, al ser indefinidos, generan, por supuesto, una grave incertidumbre y el riesgo de una interpretación contra ley o contra el sentido de la normativa. En un segundo punto, señor presidente, otra materia que nos parece hacernos cargos tiene que ver con el asunto de la legitimidad que contempla el acuerdo de Escazú respecto a cómo y cuándo se puede acceder a la justicia ambiental. No quiero ser muy extenso, pero me parece que es importante hacerles presente lo siguiente. Voy a mostrar en la cámara, no sé si alcanza a ver, el libro de los Tribunales Ambientales y Contenciosos Administrativos del abogado Pablo Méndez, si se alcanza a ver. Él, en un capítulo de la página 118 y siguiente, se refiere expresamente al contenido de la legitimidad en Chile en general para acceder a la justicia. Y él señala que el derecho a la justicia no reconoce un carácter absoluto. No se trata pues de un derecho que pueda ser ejercido a plenitud en cada caso. El gran límite que debe enfrentar cualquier persona que busque acceder a una sentencia judicial favorable es observar que se hayan establecido los requisitos establecidos en la ley. En materia ambiental ello no es una excepción. Y luego se genera entonces la pugna con el acuerdo de Escazú. ¿Qué es lo que nos dice Escazú en su artículo 8.2? Dice lo siguiente: cada parte en el marco de su legislación nacional, y me hago cargo de eso inmediatamente, ha de asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y al procedimiento. Y luego dice: cualquier decisión, acción u omisión, y eso lo reitera en 3 oportunidades. Si bien nosotros reconocemos que hace una mención a la legislación nacional, no podemos dejar de olvidar lo que ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Medio Ambiente, presidente, por su intermedio, y es que este es un tratado de carácter supralegal y cuya autoejecutabilidad es una materia de la cual podríamos entrar en una discusión. En ese contexto, hay que tener presente que el régimen de legitimidad en Chile no es de acciones populares, sino que están establecidos, como decía el autor Pablo Méndez, a ciertas limitaciones de quien requiere la sentencia favorable por parte de un juez. En ese sentido, hay una cuestión aún que es más compleja, y es que establece la ley de 20.600 para el régimen de las reclamaciones, establece hoy día, para poder acceder como regla general a la justicia ambiental, el agotamiento previo de la vía administrativa. Eso significa que quien desea recurrir a la justicia ambiental debe agotar toda la instancia administrativa completamente y luego de aquello, si es que su resultado no fue el esperado, acceder a la justicia ambiental. Pues bien, esta norma, al señalar que se puede conocer al fondo y al procedimiento, y dado el carácter supralegal y la duda respecto a la autoejecutabilidad del tratado, podría, por ejemplo, modificar el régimen recursivo de agotamiento previo de la vía administrativa para acceder a la justicia ambiental. Y lo que es aún, creo yo, más grave, es cuando el tratado, o el acuerdo más bien, hace mención específicamente a que se puede acceder a él por cualquier omisión. Eso implica que la judicatura estaría autorizada para dictar o para suplir la acción de la administración al momento de resolver una acción administrativa. Eso hoy día está expresamente prohibido en la ley 20.600, específicamente en su artículo 30, donde lo que hace, el 30 inciso segundo de la ley 20.600, donde la ley lo que dice a la judicatura especializada, lo que el legislador quiso decir, es que no puede intervenir el mérito del acto administrativo, solo se debe limitar a la declaración de legal o ilegal según sea el caso. Y luego, el acuerdo de Escazú señala en su artículo 8.7 que se debe promover mecanismos alternativos de solución de controversias ambientales. Esto es sumamente complejo, señor presidente, por lo siguiente. Los mecanismos de solución de controversias alternativos son los equivalentes jurisdiccionales. En ese sentido,
el equivalente jurisdiccional por excelencia en esta materia sería una transacción o una conciliación. Entonces la pregunta ¿es posible la aplicación de un equivalente jurisdiccional en materia ambiental? Bueno, como buenos abogados, la respuesta es hay que distinguir. Si se trata de una acción por daño ambiental, la verdad es que sí, pero con una limitación. La característica de la conciliación es que las bases las fija el tribunal, justamente para que no se trate sino que de reparar el daño causado y no de una indemnización de perjuicio. Ahora, en materia de reclamaciones administrativas o reclamaciones de legalidad, ¿es posible un equivalente jurisdiccional? Bueno, nosotros creemos que no. Y creemos que no por una razón que vamos a intentar explicar. La naturaleza jurídica de una reclamación de legalidad o ilegalidad es justamente ella, resolver si un acto administrativo es o no es ilegal. En virtud del artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución Política, cualquier acto de contravención a la ley es nulo. En consecuencia, no es posible, a nuestro juicio, conciliar respecto de la legalidad o ilegalidad de un acto, pues el acto es o no es ilegal y a su respecto no existen términos medios. Y en el mismo sentido, el artículo 30 de la ley 20.600 impone la obligación a la judicatura especializada en el caso de ilegalidad de anular el acto completamente. De esta manera, no es posible. Y en el último caso que nos queda es la acción de constitucionalidad, señor presidente. Y en la acción de constitucionalidad, el recurso de protección, también creemos que no es posible la conciliación porque respecto de aquellos se versan los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, no es posible conciliar mi derecho a la vida, no es posible conciliar mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De esta manera, la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias que promueve el Acuerdo de Escazú, a nuestro juicio, especialmente el carácter de supralegal, pugna con nuestra legislación chilena, lo que genera una introducción de incerteza grave al ordenamiento jurídico chileno. Y como último tema, señor presidente. Y por favor, porque los diputados están... Si no, no vamos a poder hablar. Sí, lo más breve posible, don Javier Naranjo. De todas maneras, presidente. El tercer punto es aquel referido a las cualidades ambientales que están señaladas, ¿no es cierto?, en Escazú, ¿no es cierto?, específicamente en su artículo... lo perdí estos segundos, si me da 30 segundos lo perdí de la hojita. El 6.12. Perdón, 6.10. El Acuerdo de Escazú señala que cada parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial pertinente respecto a las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos sobre la salud. Pues bien, aquí entramos con varios problemas jurídicos, señor presidente, que es conveniente tener presente, y tiene, desde el punto de vista del derecho civil, entender qué es lo que es bien, y hay una larga discusión en doctrina respecto de la distinción entre cosas corporales y, por ejemplo, el profesor Juan Andrés Orrego Acuña, en sus apuntes de Derecho Civil, dice lo siguiente: en doctrina nacional distinguimos dos corrientes doctrinarias que intentan distinguir una cosa de un bien, y dice que los bienes son aquellas cosas corporales útiles al hombre, y la segunda doctrina dice, por el contrario, o más bien para complementar, que los bienes por su parte son cosas materiales o inmateriales, susceptibles también de prestar utilidad y ser objetos de derecho. Pero eso es lo que quiso decir Escazú, o se refiere a los bienes económicos. Nuevamente tenemos una indefinición del acuerdo que no tiene respuesta, y se refiere a bienes y servicios. Como servicios, desde el punto de vista económico, entendemos nosotros que lo que quiere decir es que se refiere a aquellos resultados que se manifiestan bajo la forma intangible y que satisfacen necesidades humanas, como un servicio médico, como un servicio de transporte público. La verdad es que resulta muy complejo, cuando la legislación chilena no contempla una definición para aquello, entender qué es lo que quiso decir el acuerdo, y mucho más, atendiendo el carácter de supralegal, autoejecutable y la indefinición de los principios, tener claridad de qué es lo que se aplicará al momento del control de convencionalidad del acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Se le agradece su intervención. Le ofrezco la palabra, ya que se han inscrito algunos diputadas y diputadas, a la diputada Carmen Hertz, y yo me inscribí también para que no se asusten. ¿Ya? Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, lo único que quiero pedirle a los diputados,
que ojalá pudieran intervenir 3 minutos como máximo, porque habemos 2 comisiones presentes. Sí, sí. Lo que pasa es que las intervenciones de nuestros invitados han sido muy largas. Bueno, perdón, presidente. Yo quisiera decir que lamentablemente no tengo el documento, porque no me llegó, pero no importa. Escuché al señor canciller, a quien saludo, a la señora ministra del Medio Ambiente, a quien también saludo, y al señor subsecretario, a quien saludo. Quisiera decir que, a mi juicio, las justificaciones que se dan para no firmar el acuerdo de Escazú son jurídicamente incorrectas por una parte, y algunas de ellas incluso inverosímiles. Se está desconociendo el papel diplomático de Chile, quien lideró desde el 2012 las negociaciones, primero la fase preparatoria, después las negociaciones del acuerdo de Escazú. Es decir, ni más ni menos, somos prácticamente los redactores de este texto, que no se redactó de la noche a la mañana, que no se redactó porque se sacó un as de la manga, sino que, entre otras cosas, hubo al menos 30 sesiones de una mesa público-privada que funcionó en Santiago de Chile para examinar detalle a detalle el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de democracia ambiental, como todos sabemos. Por lo tanto, quisiera yo señalar que Chile queda en una situación extremadamente incómoda, porque si hemos dicho que la política internacional, la política exterior es una política de Estado, significa que la conducción de esa política es siempre la misma, no que va a variar según el gobierno de turno. No podemos pretender que ahora no hemos dado cuenta de una serie de deficiencias del acuerdo de Escazú en circunstancias que lo redactamos nosotros, que lideramos, como digo, la negociación, que presidimos tanto la etapa preparatoria como la etapa de negociación. Yo quisiera muy rápidamente señalar que, así como aquí, a través suyo, presidente, se ha citado a un abogado que escribió una carta para el diario Mercurio, me parece. Bueno, yo le pudiera señalar también, presidente, dejar constancia, que hay una carta que firmaron 186 abogados expertos en medio ambiente, pidiendo y exigiendo más bien suscribir el acuerdo de Escazú con las razones fundadas que ahí expresaban. Se ha dicho, con esto, que aquí se está limitando la soberanía con el acuerdo de Escazú. No, falso. Todos los tratados internacionales de una u otra manera limitan en algo la soberanía, es de esencia de la comunidad internacional funcionar en esos términos. Se ha dicho que aquí se obliga a ir a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo de controversia, solución de controversia. Falso. Es una opción que el Estado de Chile puede voluntariamente admitir o no el recurrir a la Corte Internacional de Justicia, que por lo demás hay por lo menos 10 tratados que Chile ha suscrito en el último tiempo, todos los cuales vamos a la Corte Internacional de Justicia, por lo menos 10. Entonces, no hay ninguna novedad, pero voy a terminar porque, perdón, pero tengo que terminar, no podemos realmente no poder expresar. Lo último, para que, ya que tenemos tan poco tiempo los diputados, lo que más nos importa es que nos respondan a nuestras aprehensiones, es que se dice que nosotros tenemos todo en la legislación y la institucionalidad completa. Falso. La propia OCDE, y eso lo sabe el ministro y la ministra del Medio Ambiente, el sistema de evaluación ambiental de la OCDE ha dicho que si bien Chile está en una situación realmente más o menos feliz, tiene que avanzar en la senda del tema de justicia ambiental y de democracia ambiental. Lo dice la OCDE y lo dice la CEPAL. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada. Tiene la palabra. Vamos a escuchar 4 intervenciones, ministro, y usted contesta, y después 4 y también. Diputado Isacor tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo al ministro Alamán, a la ministra Smith, así como al subsecretario Naranjo. A mí me llama poderosamente la atención los argumentos que esgrime quien me antecede en uso de la palabra, mi estimada amiga, la diputada Hertz. Lo digo sobre todo en el punto que ella establece. En el punto, perdón, ¿me estoy oyendo, presidente? Sí. Perdón. En el punto que ella establece que aquí se está vulnerando, yo no quiero entrar en una batalla de fondo con respecto a la interpretación jurídica. Yo quiero quedarme con el aspecto político de esta Cámara,
cuando la diputada Hertz establece que aquí se está vulnerando el carácter de Estado en las relaciones exteriores, porque no habría una continuidad, se está vulnerando ya que Chile lideró desde el año 2012 las negociaciones. Yo creo que quien marcó el precedente de cortar el carácter de Estado de las relaciones exteriores fue la propia actual oposición cuando le votó en contra el proyecto TPP-11 que fue liderado y propuesto a la comunidad internacional por la señora Michelle Bachelet Jeria en Cerro Castillo durante el año de la negociación junto con el canciller Heraldo Muñoz. ¿Y quién votó en contra después cuando este gobierno mantiene la continuidad de un tratado firmado por la presidenta Bachelet el 8 de marzo del año 2018? Le votan en contra son los propios oficiales, los que eran oficialistas en aquel entonces, hoy en día son oposición. Por lo tanto, aquí el fijar que cuando están de acuerdo en una política que coincide con la ideología de la oposición, el gobierno actúa con carácter de Estado. Cuando no están de acuerdo con los argumentos de bastante peso que ha dado el señor canciller, la señora ministra de Medio Ambiente, así como el subsecretario, yo me parece que creo que debemos llevar este debate a un tema mucho más racional, mucho más responsable. Quizás, presidente, le quiero proponer que hagamos una nueva sesión al respecto. El canciller dijo que aquí no hay una fecha límite, que si esto el 27 de septiembre no se firma, se acaba la posibilidad de Escazú. Yo creo que hay que analizar esto con bastante responsabilidad y es por eso que creo que debemos tener otro argumento, pero quiero dejar establecido que aquí el carácter de Estado lo están rompiendo desde la actual oposición al votar en contra, y lo pongo como ejemplo el TPP-11. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ministra, ministro, yo solamente quiero señalar mi sorpresa, mi difícil comprensión de esta decisión que ha tomado el gobierno, porque ambos ministros compartirán conmigo de la importancia que tiene este acuerdo de Escazú en la sustentabilidad del planeta y la protección de la naturaleza, como también del respeto a los derechos humanos, del futuro incluso y la profundización del proceso democrático. También es clave para la igualdad social, para el desarrollo del país. Y me parece todavía más difícil de entender al constatar las incoherencias del actual gobierno sobre esta materia. Y la primera incoherencia es justamente tratar de explicar si un país es impulsor de esta iniciativa y negociador de la misma, que como ocurrió en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, uno se pregunta por qué en su segundo gobierno se genera esta incoherencia. ¿Qué ha hecho cambiar la situación para que este segundo gobierno del presidente Piñera modificara su posición? Resulta todavía más difícil entender una segunda incoherencia del gobierno, el cual ha reconocido el rol de la biodiversidad como fuente sustentable de los servicios ecosistémicos, que son fundamentales para cualquier sistema económico. ¿Qué pasó? Que el gobierno cambió de posición. También el gobierno ha reconocido la importancia de las alianzas en el plano internacional. Sin embargo, en este caso, uno vuelve a preguntarse, ¿qué hay detrás de esta negativa? Porque resulta incoherente. Si fijamos una línea, actuamos en una dirección contraria. Aún más, nuestra política exterior nos habla, ¿no es cierto?, del compromiso que tenemos como país en la lucha contra el cambio climático. De hecho, y la ministra de Medio Ambiente es testigo, asumimos la COP25. Fuimos suscriptores del Acuerdo de París. Entonces, la pregunta que uno se hace, ambos ministros, ¿en qué queda la credibilidad de nuestro país en el concierto internacional? Somos un país que actúa en una dirección y después toma resoluciones en un sentido absolutamente contrario. Aún más resulta extraño y sorprendente escuchar a los ministros que se están mezclando los temas de derechos humanos con medio ambiente. ¿Podrán señalar los ministros presentes en esta sesión que la contaminación del medio ambiente no es un derecho humano que está amenazado? En un foro internacional, ambos ministros podrían sostener tamaña error o equivocación que no tiene nada que ver
con el medio ambiente, con los derechos humanos, seamos cuidadosos en la terminología. En tercer lugar o cuarto ya, se habla que nuestro país perdería parte de su soberanía. Esto me recuerda escuchar aquellos discursos trasnochados de la época de los 90, cuando decían que cuando firmábamos los acuerdos internacionales, también estábamos perdiendo soberanía. Y la experiencia ha demostrado que cuando firmamos esos acuerdos internacionales y esos tratados económicos, en ningún caso se perdió o se ha perdido soberanía, o cuando nos asociamos con la Unión Europea o participamos en la OCDE. Entonces uno se pregunta, no estamos frente a una exageración en los términos que se ha señalado aquí, y por eso me encantaría poder escuchar a ambos ministros en relación a estas inquietudes, que yo sé que muchos de los parlamentarios que estamos presentes en esta sesión nos señalamos. Esto me recuerda lo que se llamaba antiguamente el para atrás para adelante. Un paso para adelante, participamos activamente en la iniciativa del acuerdo del Escosur y después 2 pasos para atrás, rechazamos nuestra participación. Resulta sorprendente y extraño, ministro Alamán y ministra Benítez, esta decisión que ha tomado el gobierno. Perdón, Smith. Tiene la palabra el diputado Félix González. Gracias, presidente. Tengo muchas cosas en mi cabeza y podría hablar 1 hora, pero me voy a ceñir al tiempo, presidente. La verdad es que, escuchándola al ministro y a la ministra, como ecologista, me asiste la necesidad de decir que creo que los contenidos del tratado en ningún caso son ambiguos. Yo creo que eso es una falacia. Son amplios, porque los derechos humanos, en este caso los derechos humanos ambientales, son amplios, deben ser amplios. Pero al gobierno le gusta que no sean amplios, sino que sean muy acotados. Y por eso es que en cuestiones como el artículo 19 de la Constitución actual, que dice que tenemos derecho a un medio ambiente libre de contaminación, es bastante restrictivo. En cambio, el tratado habla de un medio ambiente sano, y eso es amplio. Eso le molesta al gobierno, porque claro, es preferible que diga contaminación porque se tiene que agregar un componente, un agente contaminante, y luego tendrá la discusión de si es significativo o no, una discusión que tuvimos ayer en la Comisión de Medio Ambiente por un proyecto, y luego se pone un límite, y un límite súper alto a la contaminación. Entonces, con la Constitución actual y con este derecho que tiene que ser muy preciso y con un indicador, ¿verdad?, de contaminación, tenemos situaciones como las que vive Quintero, Puchuncaví, Mejillones o Coronel, en donde están llenos de contaminación y por supuesto ni siquiera pueden respirar aire, no hay aire limpio en Quintero y Puchuncaví, y todas las empresas que están ahí cumplen la ley. ¿Por qué? Porque se ponen tantos detalles en este derecho que finalmente termina siendo como las pólizas de seguro, ¿no? Se le ponen tantos requisitos que finalmente te tiene que pisar un canguro un día jueves para que puedas cumplir tu derecho que te pague el seguro. Acá es lo mismo. El gobierno prefiere ponerle muchos requisitos a los derechos ambientales, muchos indicadores muy precisos para que la amplitud quede en manos de los inversionistas. Entonces, ¿a quién le da garantías hoy día la Constitución actual que se escribió en la dictadura de Pinochet? Le da garantías a los inversionistas. ¿Qué hace el Tratado de Escazú? Invierte esa situación estableciendo derechos amplios y dándole las garantías a las comunidades. Entonces, al gobierno yo creo que no le preocupa que venga Bolivia a un tribunal internacional, de hecho ya lo hizo Bolivia, porque eso no es lo que va a pasar si se firma el Tratado de Escazú. Lo que va a pasar es que las comunidades que viven en zonas de sacrificio van a ir a los tribunales internacionales. Porque si a este gobierno efectivamente le interesara la soberanía del país, no estaría promoviendo el TPP-11, en donde ahí sí perdemos soberanía, y ni siquiera seríamos demandados por otro país, sino que por una empresa transnacional
y ni siquiera en un tribunal internacional, sino que en un arbitraje privado, y Chile estaría sometido también a entregar soberanía a empresas. Y gracias, ahí el diputado. gobierno no tiene ningún problema. El gobierno no tiene ningún problema. Voy a hablar menos que quien me antecedió la palabra y quiero terminar con lo siguiente. La justicia ambiental, gracias, la participación ciudadana debe ser efectiva. Y por último, la defensa de la protección de los defensores ambientales es algo que nosotros vamos a exigir como ecologistas, porque no puede ser que haya personas que resulten muertas y no haya ninguna claridad de qué es lo que pasó con ellas, y el Estado lo único que hace es espiarnos a través de las policías, así como a Rodrigo Mundaca, defensores ambientales. Si las policías nos protegieran sería bastante distinto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ministra o ministro, tienen la palabra para contestar este primero bloque de preguntas y consultas. Bueno, muchas gracias por su intermedio, presidente. Señalar en relación a las consultas realizadas, mayores temas respecto de la presentación, pero primero que el gobierno apoya y mantiene la posición de apoyo, como he señalado, a todos los fundamentos de Escazú. La razón de su no firma está en la forma que quedó la redacción final de este tratado, y por eso hemos trabajado y estamos impulsando justamente avances en todas las temáticas que hemos establecido. El problema no es ceder soberanía, como muy bien se ha señalado, ¿verdad? Todos los tratados ceden soberanía. El problema es la incertidumbre que damos al ser este tratado, ¿verdad?, redactado en muchos subartículos en forma amplia, ambigua e indefinida, y ser supralegislativo, es decir, se aplica por sobre la legislación nacional. Y eso justamente es el problema que tienen, la incertidumbre, la ambigüedad de interpretación del tratado. No es la problemática de ceder soberanía si esta fuera cierta y sabemos justamente todas las reglas del juego claras. Como también hemos señalado, Chile tiene una legislación ambiental que es pionera en la región. Y en relación a lo explicitado la OCDE, una de las temáticas que ha exigido, que tenemos pendiente, es la aprobación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, un servicio que es clave para poder resguardar el medio ambiente, nuestros ecosistemas en los territorios. Este servicio público que llevamos en nuestro país más de 8 años de tramitación y que logramos sacar adelante en el Senado, ¿verdad?, con un trabajo y un apoyo, y que hoy día estamos votando en la Comisión de Medio Ambiente, en la parte faltante de nuestra institucionalidad ambiental, que estamos trabajando con suma urgencia y que queremos sacar adelante. Para eso hemos renovado 16 veces la suma urgencia y esperamos que con el apoyo de los diputados poder sacarlo adelante y completar la institucionalidad ambiental de nuestro país, así como poder seguir avanzando en las materias ambientales, extendiendo la participación ciudadana, como señalado. También presentamos un proyecto de ley para ampliar la participación ciudadana de nuestro país a todos los proyectos, y hemos realizado también de manera inédita los procesos de participación ciudadana para la realización de nuestra Ley Marco de Cambio Climático, de nuestra NDC, de todas las medidas que estamos tomando, porque estamos convencidos de que es una instancia que permite mejorar la normativa ambiental de nuestro país, pero tenemos que hacerlo de forma clara y certera para todos los actores y no sujeto a diversidad de interpretaciones. Que esa diversidad de interpretaciones exponga, ¿verdad?, a nuestro país a tribunales internacionales. Muchas gracias, presidente. Sí, ministro, tiene la palabra. Sí, estimado presidente, muy brevemente, solamente 2 comentarios. Quizás porque los miembros de la comisión no han tenido todavía el tiempo suficiente para analizar en detalle la contundente argumentación de nuestro documento. No se ha hecho referencia a los aspectos prácticos de esa argumentación. Y yo quiero recogerla porque de alguna manera se agrupan en categorías. En la primera categoría se revisa el impacto que tiene o que puede tener en la legislación el adoptar principios que están indefinidos. En segundo lugar, se ve a partir de 6 situaciones concretas cuáles podrían ser los eventuales cambios en virtud de una eventual autoejecutabilidad que pudiera tener
precisamente el tratado. Y por último, algo que particularmente le preocupa porque es su responsabilidad a la Cancillería, ¿cuáles son las responsabilidades que se le podrían exigir al Estado frente a organismos internacionales o a tribunales internacionales? Y usted comprenderá, presidente, que si en definitiva se le puede solicitar al Estado una responsabilidad cuando ésta no se encuentra cabalmente definida, es sin duda un tema preocupante, porque obviamente que uno tiene que estar dispuesto a responder, pero tiene que estar dispuesto a responder en virtud de razones, fundamentos y aspectos precisos, no aspectos vagos o indefinidos. Entonces creo que hay un margen todavía, presidente, para el análisis de este tratado, que todavía no hemos tenido la oportunidad de desarrollar. Pero quisiera simplemente compartir con ustedes una reflexión. Aquí el diputado Cort ya ha hecho mención de cómo a veces se producen cambios de opinión respecto de una materia. Él se refirió al TPP 11, donde se ha producido un evidente cambio de opinión. Pero al margen de ese punto, yo creo que, presidente, que hay algo que hay que tener en cuenta, que es lo que podríamos denominar la mecánica conforme al cual tienen que ser tratados estos instrumentos. Porque uno podría perfectamente distinguir tres etapas, ¿no es así? Hay una etapa de conversación y hay una etapa de negociación que concluye con la adopción de un texto. Pero de ahí para adelante se producen a lo menos dos etapas que son etapas propias de deliberación y que son propias de la responsabilidad con que hay que ejercer estas facultades. La primera etapa que se produce, y es en la que estamos en este minuto compartiendo esto con el Parlamento, cuando es precisamente al gobierno que le corresponda, donde tiene la obligación de revisar, como ha señalado la ministra de Medio Ambiente acá, cuál es el texto final que supuestamente debe suscribirse. Esto no es un proceso automático. De ser así, presidente, no sería necesaria la firma de los tratados. Y no sería necesaria la firma de los tratados porque bastaría que simplemente se le diera una especie de visto bueno al texto adoptado por los equipos negociadores. Obviamente que los estados y los gobiernos tienen la obligación de revisar el texto final para los efectos de ver si en definitiva se está o no adoptando un texto correcto o a la inversa, se está o no adoptando o suscribiendo un tratado que puede tener efectos negativos para el país. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y eso es la responsabilidad que tiene un gobierno. El gobierno, si tiene dudas respecto de ello, tiene que expresarlas y nosotros las hemos expresado de manera argumentada y razonada. Y en tercer lugar, presidente, hay una tercera etapa, que es la etapa que se produce en aquellos países que con posterioridad a la suscripción entran también en una etapa de deliberación democrática para los efectos de la ratificación. Y yo he hecho ver que hay a lo menos 5 o 6 congresos en la región que están precisamente en esta etapa. Y en esta etapa se han producido precisamente los análisis de fondo a los que yo he hecho alguna referencia y no tengo inconveniente en hacerle llegar a la comisión estos antecedentes. En consecuencia, presidente, es perfectamente razonable que un gobierno revise a fondo, antes de suscribir, el texto que ha sido negociado por distintos equipos. Eso es una obligación que tiene que hacer. Nosotros hemos hecho ese proceso y con total transparencia hemos hecho llegar a su comisión las razones por las cuales nosotros consideramos inconveniente la suscripción. Y en segundo lugar, esta conversación que estamos teniendo anticipa, presidente, lo que está ocurriendo en otros congresos. ¿Cómo no va a ser significativo para esta comisión tomar nota de que solamente hay hasta ahora 9 suscripciones, 9 ratificaciones, digo, de este tratado? Es una cuestión, obviamente, que demuestra que este es un tema que está siendo objeto de análisis como lo estamos teniendo nosotros y esperamos que nuestro documento sea un aporte para el mismo. Gracias, ministro. Iniciamos la segunda tanda de consultas. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández y después el diputado Torrealba. Muchas gracias, presidente. Saludar a los ministros y a quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, para mí existe obviamente y sigue existiendo una inconsistencia y una contradicción entre el llamado del presidente a combatir el cambio climático y no firmar el acuerdo de Escazú. La verdad es que, además, que ha sido impulsado por Chile, para mí hay una contradicción, yo dije ya una inconsistencia. Y
y por muchos temas. Yo creo que se hace impresentable esta defensa de la inversión privada. No estamos en contra de la inversión privada, pero claramente nosotros creemos que al no firmar el acuerdo de Escazú, finalmente lo que se defiende es esta explotación de los recursos naturales extractivista, donde se concentra riqueza y donde no se piensa en el bienestar de las personas. Creo además, y por su intermedio, a propósito de lo último que dijo, presidente, lo que dijo el ministro, este Congreso más bien está recibiendo la negativa del gobierno. No estamos teniendo ningún debate como otros congresos. Estamos aquí simplemente escuchando la negativa que tiene el ministerio y el presidente, quien finalmente no va a firmar el acuerdo de Escazú. Yo creo que el problema medioambiental, y usted lo decía muy bien, presidente, es un tema global. Hay una gran preocupación respecto a lo que ocurre y tiene mucha relación con los derechos humanos, tiene que ver con el bienestar de las personas, en cómo claramente existe muchas veces una defensa al modelo económico que tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales y no basado en el bienestar de las personas. Es un punto. Y lo otro, sé que hay otras palabras para no extenderme, tiene que ver justamente con relevar el trabajo que realizan miles de personas y mujeres de defensa medioambiental, de miles de personas que trabajan por una mayor democracia ambiental, ambientalistas que claramente se enfrentan con fuerzas muy poderosas que no quieren que Chile, que quieren mantener el modelo económico, y creo que eso es importante y tiene una relevancia. Y bien lo decía la diputada Carmen Hertz por su intermedio, hasta la OCDE dice que Chile, a pesar que dice que somos pioneros en la región, pero a veces nos comparamos con la región, otras veces con la OCDE, que aún tenemos que avanzar mucho en democracia ambiental. Me quedo con eso por el momento, presidente. Gracias. Tiene la palabra ahora el diputado Torrealba y luego el diputado José Miguel Castro y finalmente después Vlado Mirosevic. Gracias, presidente. Solo me voy a detener en el tema de la participación ciudadana, porque ha quedado bastante claro, según lo que han dicho ambos ministros, que Chile está cumpliendo con los estándares que establece Escazú ya hace mucho rato. Pero quiero detenerme específicamente en el tema de la participación ciudadana, porque ¿cuál es el cambio con respecto a Escazú, a lo que nosotros hemos hecho como gobierno constantemente desde que tenemos una ley de base de medio ambiente y desde que se ejecuta la participación ciudadana, que se cambia una palabra por otra palabra, pero la verdad es que los hechos, la bajada de la participación ciudadana, es decir, en este caso, participación pública, no tiene ninguna bajada. Y a mí me llama mucho la atención de que, con mucho cariño se los digo a los parlamentarios de oposición, que hoy día raquen vestiduras por un concepto y no por una realidad. Porque nosotros establecimos en la Comisión de Medio Ambiente, y aquí le quiero hacer recuerdo a todos los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, cuando empezamos a discutir el proyecto de ley que moderniza el servicio de evaluación de impacto ambiental, una de las cosas más importantes y más relevantes de ese proyecto era que se ampliaba la participación ciudadana, no solamente a aquellos proyectos que tienen que ver con declaraciones de estudio de impacto ambiental, sino que también con declaraciones de impacto ambiental. Por lo tanto, participación ciudadana, con el proyecto que tenemos presentado en la Cámara de Diputados, siempre iba a haber. Es más, desde Renovación Nacional planteamos otra solución que se da en muchos proyectos de inversión en nuestro país, que lamentablemente las comunidades son pasadas a llevar porque no hay nadie que los defienda bien. Y nosotros, ¿qué es lo que propusimos desde Renovación Nacional? Que existiera desde el Estado asesorías a las comunidades para poder equilibrar esa cancha y las comunidades pudieran participar de buena forma con toda la información necesaria para poder finalmente tener una participación efectiva en cada uno de esos procesos. ¿Y qué es lo que pasó con ese proyecto? Fue absolutamente bloqueado por la oposición. 170 indicaciones, de esas más del 70% eran inconstitucionales. Y por lo tanto, ahora hablamos de participación pública, pero a la hora de los quibos, cuando había que aprobar el proyecto de ley que moderniza el servicio de evaluación de impacto ambiental, que es muy necesario además para cumplir con la meta que tenemos de descarbonización, la oposición se negó y es más, bloqueó la discusión. Entonces, yo sé que en esta comisión son un poquito más políticamente correctos, pero yo no puedo dejar pasar de que la oposición tenga una obsesión
por un eslogan que está propuesto en Escazú, pero ahora los cubos, ahora la defender la participación ciudadana de verdad en un proyecto presentado por este gobierno, no lo hayan hecho. Eso, presidente. Gracias. Diputado José Miguel Castro tiene la palabra. Y luego el diputado Vlado Miro. Muchas gracias, presidente Naranjo. Saludar al canciller y a la ministra, al subsecretario y a todos los presentes. La verdad es que, primero que todo, por su intermedio, pedirle al canciller y a la ministra que le pidan disculpas de parte mía, por lo menos por lo que se ha dicho acá. Se han hablado de falacias, de mentiras, y eso alude directamente al trabajo arduo, que me consta, un trabajo arduo que han hecho los equipos jurídicos de Cancillería y Medio Ambiente, que muchos de esos equipos jurídicos son completamente apolíticos. Entonces, sobre todo si es que viene de diputados de la República o incluso algunos diputados como la señora Carmen Jet, que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahondar un poco también en lo que se está haciendo. O sea, Chile es un país que sin duda ha llevado la batuta en términos medioambientales. Cuando se habla aquí, lisa y llanamente, como el diputado González habla de Mejillones, región donde vivo yo, Mejillones, le comento ahora, es cierto, una zona que está sumamente contaminada, pero nunca se había hecho en otro gobierno una cantidad de terreno en preservación como la que se ha hecho ahí, o una norma de calidad secundaria de agua. Eso es único y que se da en muy pocos países en el mundo. Eso es lo que se está haciendo en Chile. Y para terminar, señor presidente, le quiero decir, sobre todo viviendo en la región de Antofagasta, algo que según los equipos jurídicos de la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente pueda generar un problema como el que tuvimos en La Haya, señores, yo pediría que se redoble los esfuerzos por analizar este tratado, porque la verdad es que vivir lo que se vivió hace algunos años acá es sumamente serio, y la verdad es que con los estándares medioambientales que tenemos, la verdad es que yo creo que nos da perfectamente el tiempo para revisarlos 2 y 3 veces. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, en la segunda tanda, diputado Vlado Mirosevic. Gracias, presidente. Saludar al canciller Alaman y a la ministra Schmidt. Me gustaría partir diciendo que la presentación que hemos conocido hoy me parece una argumentación pobre, rebuscada en muchos casos y en última instancia bastante engañosa, presidente. Quiero citar algunas de las frases que se han dicho acá. El canciller dijo: Chile podría verse arrastrado a tribunales internacionales perdiendo soberanía. Luego, la ministra Schmidt dijo: apoyamos todos los principios del Tratado de Escazú. Sin embargo, no lo firma. El fin de semana, el 18 de septiembre, presidente, en el Mercurio salió una declaración en donde decía, abre comillas, dota de incertidumbre al Estado y a intereses privados. Y además dice, mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente. Presidente, verdaderamente este tipo de argumentación, yo me gustaría pedirle a los señores ministros que no la hagan llevar y no la eleven a las instancias internacionales, porque es verdaderamente vergonzosa para Chile y compromete el prestigio y la identidad que Chile ha tenido históricamente a nivel internacional con este tipo de argumentos. ¿Cómo alguien podría decir de que esto mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente como si se tratara de algo problemático aquello? ¿O cómo alguien podría decir de que un tratado internacional nos hace perder soberanía en circunstancias de que cuando firmamos y concurrimos a firmar un tratado internacional y participamos de la comunidad internacional, sabemos que hay una soberanía delegada en el multilateralismo? Y por eso Chile ha sido uno de los países con mayor inserción en el mundo, dentro de la región, en tratados de libre comercio dentro del mundo. Somos de los primeros países con inserción en el comercio internacional. Sabemos de que toda participación en esos espacios significa una soberanía delegada. Por lo tanto, me parece argumentos verdaderamente rebuscados y pobres, verdaderamente. Yo quiero decir que elevar el tema de derechos humanos y medio ambiente a instancias internacionales es parte de lo que Chile tiene que hacer. Yo no veo cómo alguien podría defender, como lo hizo el gobierno con tanta fuerza, la COP25 y todo lo que eso significa, pero luego no querer firmar un tratado a nivel latinoamericano como este. No parece coherente lo que el gobierno dijo a propósito de la COP y de querer traerla a Chile, y versus lo que hoy día estamos viendo a nivel de la argumentación para no firmar un tratado de esta naturaleza. Por lo tanto, el gobierno se vanaglorió con la COP25, pero hoy día no es capaz de firmar un tratado que, además, le aseguro y hago un llamado, será el próximo gobierno el que haga que Chile firme este tratado, porque yo no tengo ninguna duda de que el acuerdo de Escazú va a ser firmado por Chile. El punto es que este gobierno no lo quiere hacer.
Entonces, en un próximo gobierno tendremos que firmar este tratado de Escazú. Y lo digo, ¿sabe por qué, presidente? Porque nosotros no nos podemos quedar en la lista de países que no están firmando este tratado, como Venezuela o como Cuba. Sinceramente, presidente, nosotros no nos podemos quedar en esa lista de países, porque Chile fue uno de los promotores de esta iniciativa junto con Costa Rica, y creo yo que un futuro gobierno, en base a la responsabilidad, a la seriedad y al prestigio que hemos comprometido internacionalmente, Chile tendrá que firmar en un futuro este acuerdo, no tengo ninguna duda, porque lo único que hace es comprometer estándares más altos, más civilizatorios, en favor del multilateralismo, en favor de los activistas de derechos humanos, y nada de eso es problemático solo aquello si lo estamos mirando desde un ángulo de intereses privados. Pero me parece, presidente, sinceramente, con esto termino, que la argumentación que hemos visto del gobierno es una argumentación bastante rebuscada. Yo recién hemos tenido acceso al documento, le eché una mirada mientras discutíamos en esta comisión, y verdaderamente yo creo de que me parecen argumentos muy, muy rebuscados, sinceramente, muy rebuscados, y se nota que hay una declaración política anterior a la búsqueda de argumentos jurídicos. No, Chile, o este gobierno al menos, no quiere firmar el acuerdo, el tratado. Eso es la verdad. El resto son argumentos jurídicos que van a soportar de manera bastante pobre esa decisión, lamentablemente. He dicho, presidente. Gracias, diputado Vlado. Es la segunda tanda, ministro. A mí me gustaría, ministro, perdón que sea reiterativo en esto, varios parlamentarios han hablado sobre el deterioro de la imagen internacional y me gustaría escuchar esa opinión de ustedes, si efectivamente ustedes consideran o no que esto deteriora la imagen internacional de Chile. Y lo otro, el tema de derechos humanos y medio ambiente, que ha sido repetido en varias ocasiones por los diputados y tampoco he escuchado respuesta de parte de ustedes en esa materia. Tiene la palabra, ministra o ministro. Presidente, hacer un par de comentarios, ¿no es así? En primer lugar, yo creo que la imagen de Chile, desde el punto de vista de su ambición y sus aspiraciones ambientales, están claramente consolidadas en el conjunto de iniciativas que el país lleva adelante. Ya hemos visto la iniciativa de carbono neutralidad y podríamos pasarnos durante un muy buen rato hablando, como ya lo expresó la ministra, el conjunto de contribuciones que el país está haciendo en esta materia, que van desde aspectos generales como es el cuidado y la protección de la Antártica, los esfuerzos que han hecho distintos gobiernos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con áreas marinas protegidas. Somos un país que tiene un 43% de su territorio marítimo que ya se encuentra protegido, lo que está ocurriendo en el ámbito de las energías renovables, donde vamos a ser un país pionero en el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro, y nos podríamos pasar un muy buen rato en esa línea. De manera que yo creo que el país tiene una muy consolidada posición en esta materia. Pero yo quería, presidente, hacerme cargo de dos líneas de argumentación. Fíjese que, y ciertamente uno tiene el mayor respeto por las opiniones, pero aquí se señala, por ejemplo, se dice la argumentación es rebuscada, o la argumentación no es lo suficientemente sólida, pero simplemente no se da ningún argumento para sostener tal acepto. Simplemente se dice, es como que si en definitiva el nivel de la discusión condujera a que nosotros pudiéramos decir, mire, la verdad que los argumentos que han formulado los diputados son rebuscados e inconsistentes. Yo creo que el sentido de la argumentación parlamentaria, señor presidente, no pasa por esos rieles, pasa simplemente por la argumentación directa y concreta de los puntos que están en debate. Y yo simplemente quiero poner arriba de la mesa un aspecto que yo creo que cualquiera de los miembros de la comisión, en la posición que tienen a quienes nos corresponde ejercer ciertas responsabilidades públicas, tenemos. Fíjese, presidente, le quiero decir lo siguiente. El tratado, y esto está en el punto numeral 3.3 de nuestro documento, dice lo siguiente. Dice, cada parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios. Es decir, lo que se está estableciendo, señor presidente, es ni más ni menos que una obligación exigible al Estado. Asegurar, ni más ni menos, no es así, información
oficial sobre cualidades ambientales de bienes y servicios. ¿Sabe cuál es el problema, señor presidente? Que el tratado no define lo que son cualidades ambientales. Nadie sabe si se está refiriendo a externalidades, nadie sabe si se está refiriendo a trazabilidad. En definitiva, un concepto absolutamente indefinido. Pero lo que sí está definido, que el Estado asume responsabilidad internacional por un concepto de esa naturaleza. Eso es precisamente lo que en nuestra opinión es nuestra obligación cautelar y es lo que hemos hecho. Y hasta ahora, presidente, no hemos visto que se refute la solidez de nuestra argumentación. Aquí se establecen varias obligaciones para el Estado que son indefinidas, que son imprecisas, que no están ni siquiera medianamente asentadas. No obstante lo cual, se establece responsabilidad tanto a nivel doméstico como a nivel internacional para el Estado. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos cautelado. Yo le insisto, presidente, que si entramos al análisis directo de los distintos aspectos de nuestra argumentación, tengo la impresión de que va a quedar para la opinión pública, para los que sigan este debate, un panorama mucho más claro de las razones que justifican las decisiones que el gobierno ha adoptado. No sé si la ministra quiere complementar algo. No, solo señalar por su intermedio, presidente, el liderazgo internacional de Chile en términos ambientales. Chile lidera la High Ambition Coalition en términos de ambición climática. Chile ha sido, en la mitad de la pandemia, uno de los pocos países del mundo, que estaban todos los 198 países del mundo comprometidos a presentar justamente sus NDC actualizadas este año 2020, que lo ha hecho uno de los 13 de los 198 países que ha cumplido con este objetivo, y no solamente lo ha hecho, sino que lo ha hecho con ambición, como ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Chile, en medio de la pandemia, y los países retroceden en términos ambientales, no solo ha mantenido toda, ¿verdad?, su ambición climática y todos sus compromisos ambientales, sino que los ha impulsado con mayor ambición y ha establecido una reactivación sustentable para nuestro país, para acelerar justamente nuestra transición hacia un desarrollo sustentable bajo en emisiones. Chile, por lo tanto, también ha formado parte, y ahora, en este último año, parte de los Blue Leaders para proteger el 30%, no solamente de nuestros océanos, sino también de nuestro territorio al año 2030 para el cuidado del medio ambiente. Chile ha impulsado, ¿verdad?, políticas ambientales para incrementar la participación ciudadana, muy bien lo señalaba el diputado Torrealba, y está sacando adelante importantes legislaciones en este ámbito que son pioneras en el mundo. Por lo tanto, señalar, presidente, que quiero ser muy claro, como gobierno compartimos todos y cada uno de los fundamentos de Escazú. El problema no está en la participación ciudadana, el problema no está en el acceso a la justicia ambiental, el problema no está en el acceso a la información. El problema está en la forma en que quedó redactado algunos artículos del tratado que, como se ha señalado, justamente tienen indefiniciones y ambigüedades que hace que este tratado, que es supralegislativo, genere importantes incertidumbres para los chilenos y las chilenas. Y en este momento lo que tenemos que seguir es impulsando todo el trabajo ambiental que se está realizando con el liderazgo que está teniendo Chile en esta materia de manera cierta y certera para todos los actores, de manera de poder avanzar hacia un desarrollo sustentable, que es el objetivo que nos debe unir a todos. No hay dilema entre, ¿verdad?, generar crecimiento y cuidar el medio ambiente cuando uno mira una mirada de sustentabilidad para el país con certeza para todos los actores. Es eso lo que necesitamos avanzar, eso es lo que nos estamos impulsando, y creo que eso es clave para el desarrollo de Chile. Muy bien, ministra, gracias. Tiene la palabra en la última tanda, donde están inscritos, para tranquilidad de todos, el diputado Undurraga, Diego Ibáñez, Amaro Laura y la diputada Carmen Gel, que ha pedido una réplica. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a todos los miembros de ambas comisiones, a ambos ministros y al subsecretario, agradecerles el espacio de diálogo que se ha generado acá. Yo creo que estamos todos de acuerdo que esto, en primer lugar, es una prerrogativa del presidente de la República, quien está informando cuál va a ser la decisión. En segundo lugar,
que también es válido y no bajo amenaza por su intermedio, presidente, como lo señala el diputado Mirosevic, en términos de que de todas formas en un próximo gobierno se va a firmar sí o sí Escazú. La pregunta del $1.000.000 para mí radica en otra cosa, radica en ¿vamos a firmar un tratado o vamos a hacer y profundizar las políticas medioambientales? ¿O nos vamos a quedar con el cumplimos firmando el tratado? Yo creo que nosotros más que cumplir, y así lo hemos demostrado y así muy bien lo ha explicado la ministra Schmidt y también el canciller, nosotros tenemos una política medioambiental que sin lugar a dudas es perfectible, pero es una política que ha ido avanzando durante este tiempo. Y creo que eso se refleja hoy día con los tribunales ambientales y lo que acaba de decidir en relación a Pascua Lama. No es que aquí estemos en la prehistoria de las políticas medioambientales, al contrario. O sea, la institucionalidad chilena ha funcionado y funciona tanto, digamos, que es capaz de pronunciarse en un proyecto tan controvertido y de tanta profundidad y tanto interés público, digamos, y se pronuncia en términos legítimos y legales. Yo tengo que rechazar, por su intermedio, presidente, las palabras del diputado Mirosevic en relación a calificar de una u otra forma los argumentos, dado que los argumentos no son de la complacencia de la persona que los está escuchando. O sea, que los argumentos no son que son pobres o son rebuscados, francamente me parece que eso no ayuda al diálogo que creo que todos deberíamos estar buscando, porque finalmente aquí el interés es ganar una pequeña puya política o hacer, reitero, por su intermedio, presidente, una gran política medioambiental para este país, que por cierto lo necesita y que no es y no debe ser nunca patrimonio de un sector político, sino que tiene que ser patrimonio de toda la nación. Y creo que desde ese punto de vista, además, llamo la atención a todos mis compañeros diputados, tanto de la Comisión de Relaciones Exteriores como la Comisión de Medio Ambiente, que el otro punto que tampoco nosotros podríamos discutir en términos de relativizar es el tema de la soberanía. Y desde ese punto de vista, si bien es cierto para nosotros es más habitual hablar de soberanía desde la Comisión de Relaciones Exteriores o de pérdida de la misma, desde la misma comisión, que desde los temas medioambientales, que por cierto son del expertise de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, y no pretendería darle clase en relación a eso y tampoco exigir clases o dar clases yo en relación a soberanía, pero yo hago un llamado francamente, digamos, a que nos tomemos sin liviandad como diputados de la República de Chile el hecho de defender la soberanía, y la soberanía no puede ser un patrimonio ni de Chile Vamos ni de la oposición, sino de que todo el país. Y el tercer punto, y con esto termino para que no se desespere el presidente Naranjo, me parece muy correcto que nosotros podamos tener la oportunidad de revisar nuestros tratados, así lo hayamos liderado o lo hayamos presidido. Aquí nada está escrito sobre piedra. Lo único que está escrito sobre piedra o debe estar escrito sobre piedra son los destinos soberanos de nuestra nación y el compromiso que nosotros deberíamos tener en relación a ello. Vale decir que si, por mucho que la Cancillería o funcionarios de la misma y del Ministerio del Medio Ambiente hayan participado durante 6 años en la negociación de este tratado, si los resultados no son los buenos, por mucho que lo hayan liderado, discúlpenme, pero yo no tengo por qué, como diputado de la República, venir a avalar algo que considero que está mal hecho. Y eso no significa que lo que yo esté haciendo sean de argumentos pobres, rebuscados o faltas de interés en relación a los temas que nosotros estamos señalando y discutiendo en este instante. En ese sentido, quiero agradecer nuevamente la posibilidad de la discusión en relación al tema, entendiendo que esta comisión está siendo informada y no está siendo consultada, porque no es prerrogativa nuestra el determinar si se firma o no se firma el tratado, es prerrogativa del Ejecutivo. Y yo espero que se cambie el gobierno a un gobierno de otro color político al mío, tengamos la decencia como diputados de la República, no solamente de imponer ni a amenazar, sino de profundizar de lo importante. Aquí no vale la pena firmar un tratado, sino es construir una legislación que efectivamente sea mejor que el tratado y que dé respuestas medioambientales para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez. Diego Ibáñez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio al ministro Alaman, a la ministra Carolina Schmidt. Y bueno, la verdad es que no puedo esconder la vergüenza y la tristeza que me dan que no se comprenda que la defensa del medio ambiente finalmente es un tema global, es un tema del Cono Sur que justamente necesita fortalecer a la comunidad internacional porque son problemas supranacionales y sus conceptos se van construyendo en la medida en que los problemas supranacionales van surgiendo, sobre todo en un momento de crisis climática como la que estamos viviendo. Y es la lógica, por tanto, de las obligaciones entre estados de poder darse este tipo de instrumentos internacionales. Y particularmente en América Latina, donde en el triste rol que se nos ha asignado por parte de la economía mundial, de exportar materias primas, de producir conflictividad socioambiental que muchas veces termina borrando la identidad local, la biodiversidad. Ante un contexto de crisis climática, insisto, es urgente crear este tipo de tratados y no nos sirve nada hablar en la ONU sobre derechos humanos, sobre discursos verdes, no sirve de nada presidir la COP si finalmente no estamos dispuestos a modificar nuestra institucionalidad tal como lo señala la OCDE, ni siquiera nosotros, lo señala la OCDE. Y hoy no estamos cumpliendo ciertos estándares que justamente nos señalan otros organismos supranacionales. Y creo que allí es importante hacer la diferenciación con el gobierno, porque hoy en Chile no existe una defensoría ambiental y un acceso a la justicia ambiental, pese a tener tribunales que, ojo, es lo mínimo, es lo mínimo. No existe hoy la posibilidad de las comunidades de acceder a justicia ambiental oportuna. Hoy la participación en los instrumentos de ordenamiento territorial también es bastante simbólica. La estrategia de desarrollo regional verdes, el valor de los municipios es bastante simbólico y no existe en la práctica. Entonces, ¿de qué hablamos hoy cuando justamente señalamos que somos una especie de liderazgo en materia de participación ciudadana? Tampoco en materia de ley de glaciares, con el estrés hídrico que estamos sufriendo con un país que tiene los mayores índices de estrés hídrico en Sudamérica, con un código de aguas que sabemos que finalmente beneficia a unos poquitos. Entonces, a mí me da mucha tristeza escuchar al gobierno cuando diferencia entre derechos ambientales y derechos humanos, como si fuesen cosas distintas. Además de que sugiere un desconocimiento brutal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Básicamente, insisto, es no conocer Chile. Es no conocer Chile porque justamente la contaminación ambiental vulnera derechos humanos. ¿Sí? Es cosa de ver a los niños en Coronel con metales pesados en la sangre, es cosa de ver el deterioro de la salud mental de los niños en Quinter Chuncaví, es cosa de investigar un poquito sobre los 50 litros de agua al día que reciben las comunidades en Petorca, la violación de los derechos ancestrales indígenas de las comunidades ancestrales, los adultos mayores muertos por cáncer, por enfermedades respiratorias, simplemente también amenazas de muerte a comunidades, a dirigentes de APRs, a dirigentes de juntas vecinales que finalmente, por defender una zona prioritaria, insisto, como Quiriyuca, como Los Molles, como Putaendo, reciben finalmente amenazas de muerte y eso no hay nadie que finalmente vele por aquello. Y de eso trata el Tratado de Escazú, justamente en una zona, en un continente donde la extracción de materias primas finalmente es como la única forma que ha entendido el crecimiento económico de salir adelante. Gracias, diputado. Para terminar, presidente, si se tiene dudas sobre la certeza jurídica, pero al mismo tiempo se afirma que Chile cumple con todos estos estándares, la verdad es que ¿a qué le tienen miedo? Si es que cumplimos con todos estos estándares. Y la verdad es que yo pondría en duda el patriotismo y el sentido de soberanía de nuestro gobierno, porque justamente esto da más herramientas para que las comunidades puedan defender su territorio. Y eso es justamente lo que creo que el gobierno hoy quiere desconocer y no quiere someterse tampoco a escrutinio de la comunidad internacional. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidente Naranjo. Mi saludo para el ministro de Relaciones Exteriores y para la ministra de Medio Ambiente. Entiendo que un tratado que incluye varios países y se están tratando de poner de acuerdo, es un tratado, en condiciones similares para todos, es un esfuerzo grande, es un esfuerzo patriótico a nivel latinoamericano y del Caribe. O sea, estamos agrandando la capacidad de soberanía, no la estamos reduciendo. Y eso cuesta mucho entenderlo cuando uno cree que la patria es solamente un territorio. Es necesario entender que somos muchos más los habitantes de la Tierra. Y eso es lo que hace
el descubrimiento o la manera de empezar a tratar el medio ambiente. Lo medioambiental hace exactamente eso, y los derechos humanos también. Se entiende que hay una patria mayor, o una marcha mayor, y eso es lo que está en juego acá. Y no es el $1.000.000, en realidad el millón de vidas lo que importa aquí. Eso es lo que hay que responder. El tiempo es vida, no es oro. Y es una manera de entender la vida distinta, y aquí también es igual. Escazú hace eso. Y Chile inició su camino, y varios países latinoamericanos que han firmado 9 países, al contrario de lo que piensa el ministro, por su intermedio, presidente Naranjo. Para mí es un avance grande, que haya 9 países que ya estén en una etapa más desarrollada que la nuestra. Me parece bien, no me parece mal. Ojalá fueran más, y ojalá Chile se sumara a eso, porque es cuestión, yo desde que llegué aquí, que no es mucho tiempo, son un par de años, en la Comisión de Medio Ambiente a mí me hubiese gustado avanzar mucho más de lo que hemos avanzado. La ministra, por supuesto, que tiene que hablar, por su intermedio, presidente, tiene que hablar de éxitos, pero yo no veo tanto éxito. Me parece que las bolsas plásticas es un avance menor, no es mayor. Deberíamos haber entrado, por ejemplo, a crecer en términos de la responsabilidad del productor, y tendríamos varias soluciones mayores a las que tenemos. Entonces, tampoco se trata aquí de decir que cumplimos con todos los estándares, o si cumplimos con todos los estándares, ¿qué problema tenemos de someternos a tribunales mayores? Que sería como los que se referiría el Tratado de Escazú. Yo no veo ningún problema en eso, y creo, como el diputado Mirosevic, que aquí lo que se está buscando es salir jugando de una manera que a mí no me parece responsable. Y digo responsable con harto cariño y respeto, como dice usted. A mí no me parece responsable, me parece que es una manera de demorar algo que no se quiere asumir, que es defender los territorios con las personas frente a los abusos de los que tienen el capital. ¿Qué es lo que ha pasado? El ejemplo de Pascua Lama es serio, el daño está hecho ahí, el daño se hizo, como se está haciendo en otros lugares. Y entiendo que hay, por ejemplo, lugares que empezaron a desarrollarse bien, con buena intención, pero en la práctica el abuso los transformó en lugares que son prácticamente invivibles. A la ministra, por su intermedio, señor Naranjo, no le gusta que hablemos de zonas de sacrificio, pero sí hay zonas que hemos sacrificado y que son de sacrificio por una condición de decir que estamos en un nivel de desarrollo, nos vamos a desarrollar, como lo hicimos en los territorios donde sembramos eucalipto, donde sembramos pinos. También la intención era desarrollar el país, pero el resultado es malísimo. El resultado, tenemos problemas de derechos humanos, de territorio y de desarrollo. Muy bien. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias, presidente diputado Naranjo. Amar. Finalmente, y muy breve, porque nos están pidiendo de informática que ya estamos llegando al fin, diputada Carmen Gers y diputado Vlado Mirosevic. 1 minuto para cada uno. Perdón que sea tan restrictivo. Gracias, presidente. En 1 minuto no se puede pedir nada. Yo le pido que haga una prórroga de 5 minutos. Hemos sido mencionados por el canciller. 1 minuto no sirve de nada. El canciller acaba de señalar, a través suyo, presidente, que no se le ha dicho en concreto por qué los argumentos que han entregado son pobres y son incorrectos. Yo le quiero decir un argumento pobre, incorrecto e inverosímil, que tiene que ver con la solución del mecanismo de solución de controversia. Cuando se dice que estamos obligados a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, no es cierto. Esa es una opción que entrega Escazú. Es solo una opción que Chile podrá voluntariamente o no acogerla. ¿Y cuál es el órgano efectivamente que facilita el cumplimiento de Escazú? Y eso a través suyo, la ministra tiene que saberlo y el ministro también tiene que saberlo, y el comité de apoyo.
de facilitación y que es un comité que no es ni contencioso ni punitivo, sino que es básicamente consultivo. Y por último, presidente, a través suyo le quería decir al señor Alaman, al canciller Alaman, que dijo que Escazú no se exponía a opiniones consultivas ante la Corte Interamericana, decirle que todos y cada uno de los artículos de la Convención Americana, por cada uno de esos artículos pueden todos los estados que suscribieron el Pacto San José de Costa Rica, por cierto, ser solicitado ante la Corte Interamericana una opinión consultiva. No es Escazú el que nos expone a la opinión consultiva. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Vlado, que nos van a cortar, están avisando de informática y quiero escuchar al ministro. Bueno, es difícil presentar los argumentos con tan poco tiempo, pero solo decir, ¿cuáles son los argumentos que yo he dicho que son pobres, que son rebuscados y que en algunos casos son engañosos? No lo he dicho, presidente, disculpe si se escuchó así, desde ninguna superioridad moral, ni ninguna prepotencia, ni ningún fanatismo, porque me podrán criticar muchas cosas, pero sectario no soy. Lo que estoy diciendo aquí me parece que es algo bastante respetuoso. No creo estar ofendiendo ni destruyendo el diálogo con decir lo que he dicho. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que me parecen pobres? Primero, pérdida de soberanía. No hay mucho que argumentar respecto de eso. Segundo, estamos en una comisión de relaciones exteriores, ¿no? Segundo, el gobierno ha hecho muchas menciones, la ministra lo ha dicho, el tema de que esto es un acuerdo supralegal. Bueno, de nuevo, la verdad es que todos los acuerdos que firmamos nosotros en esta comisión y que discutimos semana a semana, naturalmente, lo son. Luego, mezcla derechos humanos con medio ambiente. Otro argumento que, sinceramente, pobrísimo. Y por último, el tema de los principios ambiguos, que también se ha dicho como argumento. Ahí hay 4 argumentos que son pobres. Sobre los principios ambiguos, que no lo había mencionado antes, yo quiero decir que cuando Chile firmó los primeros tratados de primera generación, que eran solo sobre el comercio, luego empezamos a firmar segundos tratados complementarios de segunda generación. Y en esos tratados nosotros incorporamos artículos sobre género, sobre responsabilidad social empresarial, sobre medio ambiente. Me gustaría devolver la pregunta al señor canciller, si él cree que acaso en esos nuevos agregados que hemos hecho, esas actualizaciones de los tratados de segunda generación, ¿acaso hemos sido lo suficientemente explícitos? La verdad es que no, presidente, porque en muchos de ellos lo que se hacen son se define una aspiración, normas internacionales, estándares internacionales, los cuales los países tienen que ir adecuando. Gracias, diputado. Pero la verdad es que la ambigüedad en el derecho internacional y en estas materias está en casi todos los tratados. Yo sinceramente no me parece que sea un argumento de peso afirmar eso. Gracias. Ministro, finalmente, para que cierre usted brevemente, ya que tenemos un problema con informática, me están avisando. Mire, presidente, al final tenemos 30 segundos, 1 minuto, hubo una andanada de observaciones que hemos terminado incluso con un elogio a la ambigüedad. Yo habría esperado cualquier tipo de argumento, pero que se sostuviese que en el ámbito internacional la ambigüedad es una especie de condición natural y que en definitiva poco menos que hay que aplaudirla, es algo que verdaderamente jamás consideré que lo íbamos a tener entre estos argumentos. También el tema de la presunta autoejecutabilidad. Eso no se da tampoco en todos los tratados. Y por último, presidente, en materia de soberanía, vuelvo a decir lo mismo. Una cosa es, en definitiva, conceder el punto y otra cosa es someter precisamente a un Estado, como yo he explicado en forma categórica sin que nadie lo haya refutado, que en definitiva se obliga al Estado a un conjunto de compromisos que nadie es capaz de definir. Es decir, aquí hay un asunto que verdaderamente, ¿cómo decirlo?, repugna al sentido común. Se está dispuesto a que el Estado quede obligado, pero como se ha dicho acá, con una obligación completamente indefinida y ambigua. Eso a mí me parece, por decirlo menos, muy poco responsable y lamento no poder extenderme en la explicación. Muchas gracias, ministro y ministra, por habernos acompañado en la sesión. Una vez más, la cadena del Mercurio miente porque dice que usted me escucha a mí, parece que no me escuchó en este tema. Gracias, ministro. Que le vaya bien. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.